Amén. ¿Cómo se encuentra hoy la iglesia? ¿Cómo estamos hoy? Bien, bendecidos, contentos, agradecidos con el Señor porque Dios es bueno. Amén. 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 Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Me voy a tomar un pequeño espacio y tan solo, iglesia, les quiero dar gracias a ustedes por sus oraciones, por el afecto, por el cariño, por los mensajes, por los abrazos cariñosos, esas palabras de aliento que nutren el corazón. Como todos saben, pues estamos pasando una situación de luto y mi familia está lejos. Pero le damos la gloria a Dios y la honra al Señor porque Dios permitió que mis papás pudieran llegar a Venezuela sin problemas y pudieran disfrutar a mi abuelo una semana más, bendecirla, atenderla, darle más amor, más cariño. Y solo eso lo hace Dios porque el viaje estaba para la otra semana, ellos no era para salir, pero dentro del plan de Dios, ellos tenían que salir. Amén. Así que en ese sentido nosotros estamos agradecidas porque se hizo lo justo y lo necesario para poder solventar esa situación. Y que tan solamente Dios siga renovando nuestra fuerza y la de mi familia en estos momentos. Amén. Así que muchas gracias, iglesia, porque mi hermana y yo entendemos que también tenemos una familia en Cristo que nos ama y que también se preocupa por nosotros y que no estamos solas. Amén. Así que muchas gracias. Hermanos, en esta semana me sucedieron algunas cosas porque estaba como que meditando y pensando, Señor, ¿en qué me has hablado tú estos días? Porque hay veces que los días se nos pasan volando y hay veces que no nos detenemos a discernir qué enseñanza nos ha dejado el Señor, o a veces andamos muy rápido y no tomamos en cuenta ciertas cosas, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de hablar con algunas personas esta semana, creyentes de la palabra, y ¿sabes algo? Que me manifestaron como, oye, yo tengo temor de volver atrás. Tengo temor de ir a determinado lugar y volver a retroceder y volver a ser tal vez la misma persona que era antes y tal vez no en el Señor. Y déjame decirte, hermano y hermana, que yo creo que cuando uno comienza los caminos del Señor y el Señor transforma nuestras vidas y el Señor nos va dirigiendo en ese caminar, creo que a todos nos sucede y nos da ese temor. Yo hablo en lo personal y cuando Cristo tomó mi vida y tomó mi vida de una manera tan hermosa, tan especial, que he amado al Señor y amé en ese tiempo al Señor de una manera, ¿cómo decirlo? Totalmente creyendo y mirándolo a Él. Amén. Y ver de dónde el Señor me sacó y cómo Dios me hizo entender que Él era Dios, en ese tiempo me daba susto, temor, volver tal vez a cometer los mismos errores del pasado, volver a hacer cosas que tal vez no le agradaban al Señor. Y déjame decirte que Dios es ese Dios de misericordia, es ese Dios que nos ama, es ese Dios que está atento a cada uno de nosotros y no nos ha dejado. Amén. Cuando el Señor nos llama a su presencia, cuando el Señor nos toma y nos saca de aquel lugar de oscuridad, tal vez de desconocimiento de su palabra, tal vez de no estar con Él realmente, uno entiende que Dios tiene un propósito. Y tú y yo tenemos que entender que si nosotros estamos en este lugar recibiendo palabra de Dios, es porque a Dios le place eso y porque Dios se ha tomado la tarea de cuidar tu vida. Dios se ha tomado la tarea de trabajar contigo en todos estos años. Yo no sé cuántos años puedas tener el Evangelio, no sé si tienes días, semanas creyendo, pero Dios siempre ha estado en tu vida. Dios sigue hablando a tu vida y Dios sigue instruyéndote. Amén. Y eso yo lo puedo vivir cada día de mi vida. En la entrada le entregaron un tratado, un papelito, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra.
Y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú dándonos claridad, sabiduría para entender lo que voy a compartirles. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, el Señor está atento a nuestro clamor, a nuestra petición, y Él no se limita cuando nos quiere bendecir porque nos ama. Y esa preocupación que a veces se nos puede presentar como que yo no quiero retroceder, como que yo no quiero fallarle a Dios, como que yo quiero hacer lo mejor que pueda para el Señor. Eso es normal que lo sientas, y gloria a Dios que lo sientes, porque eso quiere decir que tú vas de camino a la perfección, que vas de camino hacia querer agradar al Padre. Amén. Y hay algo que a veces no tomamos en cuenta en medio de estas dudas, de estas preguntas, de estos temores, y es que Dios se encarga siempre de mostrarnos el camino en medio de la dificultad, en medio de las dudas, en medio del desánimo, en medio de la falta de fe, en medio de que caímos y sentimos vergüenza con Dios. En medio de todo eso, Dios sigue estando presente y Él nos muestra el camino y Él no nos suelta. Ahora bien, voy a la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Te voy a leer Isaías 58, 1, del 1 al 3. Grita con toda fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación y practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no los tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Estas son palabras reveladas por el Señor al profeta Isaías, que Dios le indica que le hable a su pueblo. Amén. Entonces, los israelitas buscaban el favor de Dios, y fíjense que la palabra indica que ellos oraban, que ellos ayunaban y que ellos le buscaban. Pero en medio de esa búsqueda, en medio de que ellos conocían la palabra de Dios, de que ellos tenían la ley de Dios, de que ellos sabían lo que tenían que hacer, algo estaba sucediendo, y era que el Señor no les estaba concediendo sus peticiones, que el Señor no les estaba dando respuestas. Entonces ellos tenían como una queja. Entonces el Señor usó al profeta Isaías para decirles estas cosas. Amén. Entonces, en nuestro día a día hay ocasiones, hay momentos en que nosotros buscamos a Dios y le oramos al Padre y le estamos pidiendo ciertas cosas. Cada quien tiene su intimidad con el Señor, ¿verdad? Y en muchas ocasiones esas oraciones no tienen una respuesta. Esas oraciones están ahí como en silencio. Y como creyentes a veces nos puede dar cierto desánimo, como que ¿será que Dios no me quiere contestar? ¿Será que Dios no es capaz de concederme lo que yo estoy pidiendo? ¿Será que Dios, no sé? O sea, uno se hace preguntas, y en ese camino, como hijos de Dios, en ocasiones nos desanimamos, en ocasiones perdemos las fuerzas. En ocasiones decimos, pero bueno, yo estoy sirviendo, yo estoy trabajando para el reino, yo ofrendo, yo bendigo al pobre, yo hago aquí, yo hago allá, pero no veo una respuesta de parte del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Amén. Entonces, cuando yo leí este pasaje, entendía que no se trataba de, o sea, vamos a rebobinar algo. Ellos estaban ayunando y orando. Ellos estaban usando los medios correctos, los instrumentos que Dios les entregó, ¿verdad? ¿Qué instrumentos tenemos hoy día nosotros? La palabra, la oración, ¿verdad? La adoración. O sea, tenemos muchas formas de servirle a Dios, de buscar al Señor. Y ellos en aquel tiempo estaban utilizando los medios y los instrumentos correctos. Pero el problema era que ellos
no estaban utilizando esos instrumentos con un corazón rendido a Dios. No estaban haciendo esas cosas para agradar a Dios. No estaban haciendo esas cosas para exaltar el nombre y para que Él se sintiera agradado de lo que estaban haciendo. ¿Por qué les digo esto? La palabra en el versículo 3 en adelante dice, ya está me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Esas son palabras del Señor a través del profeta. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra la ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Entonces ellos estaban ayunando, ellos estaban orando, pero ellos estaban haciendo cosa contraria al agrado de Dios. Estaban haciendo negociaciones y cosas que nada que ver con lo que Dios quería, con lo que Dios le había instruido a su pueblo. Entonces, por eso yo les decía, en muchas ocasiones nosotros esperamos la respuesta del Señor, esperamos el favor de Dios, pero a ver, ¿cómo estamos ofrendándole al Señor ese ayuno? ¿Cómo estamos entregando nosotros esa oración? ¿Cómo estamos entregando ese servicio a Dios? ¿Será que yo lo estoy haciendo de todo corazón? ¿Será que lo estoy haciendo para agradarle a Él, para que el Señor se revele sinceramente a mi vida? ¿Será que yo tengo un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón arrepentido? ¿Será que yo me he analizado y he mirado qué condición espiritual tengo yo hoy? ¿De qué manera yo me estoy acercando al Padre? Entonces, me voy a adelantar. Entonces la falta de intervención divina de Dios en ciertas ocasiones no es porque a Dios le falte poder, no es porque Dios no tenga autoridad, no es porque Dios no tenga las herramientas para ayudarnos y para concedernos nuestras oraciones, sino que muchas veces nuestro corazón está muy separado de Dios. Nuestra vida, nuestra mente y nuestras intenciones no están alineadas a lo que Dios le agrada, a lo que Dios habla en su palabra. Entonces, Dios no es ese Dios que viene a complacer a hijos caprichosos, a hijos que tengan tal vez deseos que no son buenos para el Señor. Dios jamás va a contestar una oración para dañar a otros. Dios jamás va a contestar una oración para el daño propio. Amén, porque recuerden que la palabra del Señor habla que el Señor escudriña el corazón y el Señor conoce la intención de tu corazón y sabe por qué razón tú estás pidiendo, por qué razón tú estás clamando, por qué razón tú le estás buscando. Entonces, nosotros como hijos debemos entender que Dios es ese Dios que nos ama y que siempre nos va a dar conforme a su voluntad y su propósito. Entonces yo les decía, los israelitas estaban usando el medio correcto, pero su corazón estaba separado de la voluntad de Dios. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no contestará oraciones impulsadas por deseos egocéntricos, deseos materialistas, deseos de vanagloria, deseos de orgullo. Dios tal vez no va a bendecir esas cosas que no van a glorificar su nombre. Amén. Y los israelitas estaban alejados de Dios y de su ley y decían practicar la ley. ¿Sabe, hermano? Que esta semana yo escuché algo muy curioso en una prédica. No recuerdo el nombre del pastor o la pastora, pero ellos decían esto: puede que Dios esté presente, pero puede que Dios esté presente, pero la gloria de Dios no se derrama en ese lugar. Y cuando yo escuché eso me quedé así como,
Ya, ¿cómo es eso? Y lo entiendo en este pasaje. Los israelitas estaban orando, estaban clamando, estaban buscando. Y Dios estaba presente, porque Dios está atento a nuestro clamor, está atento a nuestra oración. Él se preocupa de nosotros. Pero Dios no les estaba concediendo las peticiones de sus corazones, porque esas peticiones no iban alineadas al propósito de Dios. Esas oraciones no daban testimonio de lo que Dios representa en la palabra, de lo que Dios representa en el pueblo de Dios. Amén. Entonces puede que Dios esté presente, pero la gloria de Dios no se manifieste porque no estamos alineados a la voluntad, no tenemos corazones íntegros, no hay corazón rendido a Él, no hay humildad en el corazón, sino está el yo, está el deseo, está el querer que me bendiga, está el querer que me dé. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a renunciar? ¿Cuántos estamos dispuestos a entregar? ¿Cuántos estamos dispuestos a reconocer que no estamos bien? Que no le estamos entregando lo que a Dios le agrada. Que por más que yo me desgaste y entregue y dé, recuerden que el Señor va a escudriñar la intención de tu corazón. Puede estar el adorno muy hermoso. Puede ser el mejor regalo, puede ser la mejor presentación, pero si el amor y la sinceridad de tu corazón no está presente, ese regalo pasa a ser desechado por el Señor. Y Dios no recibe ofrendas corrompidas, ofrendas, lo que nos sobra, no. Dios recibe siempre lo mejor porque Él merece lo mejor y Él nos ha dado a nosotros lo mejor. En Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Amén. Entonces, Dios no puede ser engañado y Él conoce nuestra condición espiritual. Él conoce qué tenemos dentro, cuál es nuestra lucha, qué sucede con nuestra vida espiritual. ¿Qué espera Dios de nosotros en estos casos? El Señor espera que nosotros rindamos nuestro corazón a Él. El Señor espera que seamos sinceros con Él, que nos detengamos un poco y que si le voy a entregar al Señor una ofrenda, así sea, si yo le entrego esto al Señor, pero lo entrego de todo corazón y rindiendo mi vida al Señor y honrando al Señor y entendiendo quién es Dios en mi vida, Dios va a recibir esto con agrado. Porque eso es lo que Él quiere de ti, eso es lo que Él quiere de mí. Que entreguemos lo mejor y que lo hagamos conforme a como Él ha dicho. Porque muchas veces buscamos agradar a Dios como a mí me parece, como yo creo que puedo agradar a Dios. Y la palabra de Dios nos habla ciertos lineamientos que le agradan a Él. El Señor nos quiere íntegros, el Señor nos quiere santos, el Señor nos quiere rendidos a la voluntad de Él, el Señor nos quiere gozosos en su presencia, el Señor nos quiere rendidos a Él. Amén. Y que podamos reconocer quiénes somos delante de Él. Él conoce nuestra condición espiritual, Él conoce la intención de nuestro corazón. Y el amor de Dios es mucho más grande que nuestra debilidad. Entonces, cuando vienen esas dudas, cuando vienen esos juicios, cuando vienen esas preguntas como que, ¿será que yo sí soy capaz de agradar a Dios? Padre, yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a cometer esos errores, pero sigo avanzando aún a pesar de eso. Tú tienes que detenerte y decir, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Esto que me está tribulando, esto que me está confrontando, yo lo quiero presentar delante de tu presencia y yo quiero pedirte perdón y yo quiero rendir mi vida a ti. Eso es lo que tenemos que hacer delante del Señor y esos temores y esas cosas se tienen que ir de nuestras vidas porque el Señor no se enfoca en nuestra debilidad. El Señor no se enfoca en señalarnos y juzgarnos para destrucción. ¿Por qué les digo esto? En Isaías, seguimos en el mismo capítulo 58, versículo 6,
Y dice así el Señor: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a sus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Amén. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Amén. Entonces, el Señor usó al profeta Isaías para mostrarle al pueblo de Israel que estaban utilizando los medios incorrectos para llegar a su presencia. O sea, eran los medios correctos, pero la intención incorrecta. Corrijo. Eran los medios correctos, pero la intención incorrecta. Entonces, ¿qué hace el Señor primero? Él muestra y a través del profeta instruye y a través del profeta revela las promesas. Entonces, si yo tengo una preocupación en Dios de lo que puede ser mi vida de aquí en adelante y cómo puedo rendir agrado al Señor y cómo puedo ser de agrado para Él, yo me voy a la palabra y me doy cuenta que el Señor le muestra a sus hijos qué condición espiritual tengo yo actualmente y qué es lo que tengo pendiente por sacar de mi vida. Porque Dios nos muestra primero, Dios nos revela qué se debe hacer, cómo puedo avanzar en Él, y también nos muestra las promesas y bendiciones que vamos a recibir una vez que hagamos su voluntad, una vez que hagamos las cosas con obediencia. Entonces el Señor de ninguna manera me va a venir a juzgar, me va a venir a señalar, me va a venir a dejar en vergüenza si Él antes no se detiene y me dice: ¿sabes qué, hija? Estás fallando en estas áreas y no me agrada. Yo necesito que tú te pongas a cuentas conmigo, me pidas perdón, rindas mi vida a ti. Y si tú lo haces, yo te voy a bendecir de esta manera. Eso fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Entonces, cuando vienen estas cosas a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro crecimiento como hijos de Dios, debemos detener y decir: wow, Dios antes que nadie me va a decir a mí lo que está mal en mí. Y Dios me va a dar la salida para eso. Porque Dios de ninguna manera te va a confrontar y te va a dejar abandonado y te va a desplazar y va a hacer esa acepción de personas para que tú te pierdas. Porque entonces el Señor Jesús, no derramó la sangre por ti. Jesús derramó la sangre por todos nosotros. Y si nosotros estamos aquí hoy, es porque somos hijos de Dios. Es porque el Señor nos llamó. Es porque el Señor nos sacó, nos redimió, nos justificó, ¿verdad? Para su gloria. Amén. Entonces yo soy sanada, yo soy justificada, yo soy perdonada, yo soy redimida por Jesús, por su sangre. Entonces, si todas estas cosas el Señor hizo y ha hecho por cada uno de nosotros, yo creo que Dios de ninguna manera se va a olvidar de ti, de ninguna manera te va a dejar en tu confusión, tal vez en tu concupiscencia, tal vez alejado de Dios para soltarte y dejarte solo. Porque Dios no es así. Dios va a buscar el medio, va a usar el instrumento, va a buscar la estrategia para hacerte ver, para hacerte aterrizar, para hacerte acercarse nuevamente a su presencia. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Dios no ha cambiado, hermano. Eso le sucedió a los israelitas. Hoy estamos en otros tiempos, pero la palabra no cambia, la palabra no caduca. La palabra sigue siendo viva y eficaz. Entonces eso que ellos vivieron en aquel tiempo puede ser la lucha de ahora de algunos de nosotros o de todos nosotros. Entonces, ¿de qué manera le estoy buscando al Padre? ¿Y con qué intención estoy buscando al Señor? ¿Voy por los panes y los peces y por los beneficios? ¿O voy porque quiero agradar, porque quiero servir, porque quiero entregar, porque quiero ser nueva criatura, porque quiero ser alguien distinto en el Señor? Porque no quiero ser más la persona insensata, la persona que no le importaba nada, la persona que no tenía temor de Dios. No, yo quiero ser ese hijo que Dios, donde Dios tiene un plan y un propósito.
Porque Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo y estamos caminando y estamos avanzando y estamos aprendiendo. Algunas veces caeremos, pero el Padre está ahí para levantarnos. Amén. Entonces, iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que escudriñar nuestro corazón, analizar nuestra vida, confrontarnos a nosotros mismos, aunque la misma palabra te confronta. Cuando tú lees la escritura te confronta y te hace ver, el Espíritu de Dios te hace sentir que hay algo que no está bien en tu vida y que ese algo no está permitiendo que la mano de Dios se derrame sobre ti. Que el favor de Dios se derrame sobre ti. Y no es porque Dios no te ame y no es porque Dios tenga hijos favoritos. No, Señor, Dios no tiene hijos favoritos. Sino porque Dios espera de ti que tú rindas delante de Él esas áreas y esas intenciones que no van conforme al corazón de Dios, que no van conforme a su propósito. Entonces no podemos caminar como hijos de Dios, hermanos, con cosas que aprendimos. En este caminar en Cristo, Dios permite que crezcamos en diferentes ministerios. Dios permite bueno, cuando el Señor me llevó a los pies de Él, yo no sabía el mover de Dios en la iglesia cristiana. Y el impacto que Dios hizo conmigo fue tan grande que le servía en todo lo que había en la iglesia, en todos los ministerios, ahí estaba yo. Y Dios permitió ese crecimiento, ¿verdad? Y es algo que uno aprende porque Dios así lo permite. Amén. Pero lo que no podemos hacer es que todo ese aprendizaje y todo ese alimento que vamos recibiendo día tras día, año tras año, mes tras mes, se convierta en algo aprendido, en un discurso aprendido, en una forma de orar aprendida, en una forma de buscar de Dios aprendida. No. Porque cuando caemos solo en un aprendizaje, perdemos el deseo de buscar y profundizar en la presencia de Dios. Y recuerda que Dios siempre quiere revelar cosas nuevas. Dios se quiere mostrar a través de nuestras vidas de maneras distintas. Entonces, si yo caigo en esa onda como que ya vengo y canto porque tengo que cantar, voy a predicar porque me toca predicar, voy a atender la puerta porque me toca atender, y no analizo la profundidad de lo que yo estoy haciendo y por qué razón Dios me ha puesto en determinados lugares, entonces es una manera de adorar a Dios de palabra y de obras, pero tú no estás adorando a Dios en espíritu ni en verdad. Y de cierta manera, hermanos, y discúlpeme porque a veces caemos en esto, podemos ser muy hipócritas con el Señor. Sí, podemos ser muy hipócritas. Porque estamos ocupando lugares y haciendo cosas y creyendo que a Dios le agrada eso. Y realmente mi corazón está separado de Dios. Y esto es solo una fachada. ¿Sabes? Yo te puedo engañar a ti como siervo de Dios, como hermano en Cristo, pero a Dios, yo no engaño a mi Padre, yo no puedo engañarlo a Él. Yo te puedo decir que estoy bien, pero en la intimidad el Señor sabe el quebranto de mi espíritu y sabe la necesidad y lo que me pasa, sabe lo que me ataca, sabe lo que está pendiente por resolver, porque Él es Dios y Él está atento y Él está mirando. Él de ninguna manera ha quitado su mirada sobre ti. De ninguna manera ha dejado o ha hecho caso omiso a tu oración. Pero dime tú de qué manera estás orando y qué le estás entregando a Él. Para que Él actúe, para que Él accione. No es que Dios no te quiera bendecir. Es que analiza qué le estás pidiendo al Señor para que Él no haya movido su mano. Muchas cosas no son para ti, no son para mí. Y Dios definitivamente las desecha y Dios definitivamente abre caminos en otro lugar. Y a veces uno va caminando y uno no entiende, pero ¿por qué estoy caminando aquí? Si yo quería otra cosa, yo pedí otra cosa. Yo llevo años doblando rodillas por esto, pero el Señor no le plació dármelo.
Y era porque mi oración no estaba alineada al corazón de Dios, no estaba alineada al propósito de Dios. Y créeme que la respuesta de Dios viene cuando estamos verdaderamente en Dios. Si yo estoy alejada del Señor y si mi corazón está separado de Dios, esa respuesta no va a llegar, o al menos lo que yo quiero no va a llegar. Dios va a buscar el medio, la manera de hacerme ver que ese no es el camino y que eso no es lo que quiere para mí. Entonces, iglesia, ¿por qué estás orando tú? ¿Cuál es tu oración constante? Y analiza por qué estás orando y cómo está tu condición, cómo está tu intención. ¿Es una intención grata para Dios? ¿Es algo que le gusta al Señor? ¿Es una oración sincera y rendida a su voluntad? ¿O es solamente una apariencia y una fachada? Créame, hermano, que el que se rasga la vestidura no es el más espiritual. Que el que se derrama y se tira al suelo no es el más espiritual. Créeme que el que habla y pega los gritos no es el más espiritual. El espiritual es aquel que puede tocar el corazón de Dios. Es aquel que en los secretos se humilla y se derrama delante de Dios. Y Dios lo ve y Dios lo conoce. Y Dios sabe quién es. Amados, no necesitamos reconocimientos de hombre, porque nos debe bastar el reconocimiento de Dios. Que los cielos, que el Rey de Reyes conozca tu oración. Que cuando tú le hables y tú digas Padre, el Señor diga mi hijo, mi Lady me habló. Amado mío, Señor mío, Arlene me habló. Porque su voz es agradable al Señor. Porque Arlene ha buscado al Señor. Porque Arlene se derrama al Señor. Y disculpa que te tome de ejemplo, pero es maravilloso poder buscar que el Señor se sienta agradado de nosotros, más que agrademos a otros, más que agrademos nuestros deseos, más que agrademos nuestros caprichos. Como les decía al inicio, muchas veces nos desanimamos porque no hay respuestas, porque no hay algo físico, algo evidente que tú digas, wow, Dios me respondió, Dios me dio esto. El Señor también calla. El Señor también observa. El Señor también analiza y discierne tu intención. Y aun cuando Dios es un Dios de misericordia, porque Dios nos ama, porque Dios aún nos tiene ahí. Dios aún no ha dejado que caigamos, que retrocedamos. Dios aún no nos ha dejado solos. Aún en medio de todas esas cosas, Dios sigue estando ahí. Dios sigue atento. Dios sigue poniéndonos los medios, las personas, las circunstancias para entender que Dios te está hablando, para entender que Dios está preocupándose de que tú entiendas que de la manera como vas no es la manera que le agrada, sino es otra manera la que Él quiere, sino es otra forma la que Él tiene para tu vida. Amén. Entonces, ¿Dios se quedó callado con el pueblo de Israel? Les pregunto, ¿sí o no? No, porque el Señor usó al profeta, amén, y Él dio la palabra, y Él le dijo a su pueblo, oye, estás ayunando mal y estás orando mal, con un corazón que no es para mí, ¿verdad? Y Él mostró de qué manera lo podía hacer. En Isaías 59:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice, escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. En la Nueva Versión Internacional dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Versículo 2, son las iniquidades de ustedes las que las separan de su Dios, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. En el versículo 2 dice, lo voy a volver a leer, son las iniquidades de ustedes que los separan de Dios, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces todo el pasaje del capítulo 59 del libro de Isaías especifica
¿Cuáles son esos pecados que cometieron ellos como pueblo? ¿Yeah? Que si las manos llenas de sangre, una serie de cosas, una serie de descripciones. Nos enumeran los pecados específicos del pueblo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería que ellos entendieran que lo que estaban haciendo no era agradable para Él. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios de ninguna manera nos quiere en vergüenza. Dios no nos va a avergonzar. Dios primero nos confronta a nosotros. Entonces, Él nos muestra nuestra condición y nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que no me gusta de ti. Quiero que lo cambies. ¿Y con qué propósito? ¿Alguien me puede decir? Para bendecir ya. Pero hay algo mayor que eso. Porque el Señor siempre nos va a llevar al arrepentimiento. El Señor busca que sus hijos se vuelvan a Él otra vez. El Señor nos muestra nuestra condición para que nuestro corazón nuevamente vuelva a Él. Porque muchas veces estamos separados de Él. Muchas veces nos hemos alejado de Él. Muchas veces el desánimo, el día a día, las ocupaciones, tal vez la falta de fe por no ver contestación del Padre, por no tener tal vez paciencia, nos separa de Él. Entonces el Señor le mostró a este pueblo todos los pecados y todas las cosas para que se dieran cuenta y para que se pudieran arrepentir, para que viniera ayuda sobre ellos. Entonces, ¿qué busca el Señor de nosotros? Que volvamos a Él, que nos arrepintamos. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el salmista habla en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El Señor quiere que nosotros nos encontremos con Él, quiere que nuestra vida y nuestro corazón se derrame sobre Él y que podamos reconocer y decir, Señor, he fallado, Señor, no te he agradado, Señor, no te he buscado sinceramente, perdóname. El Señor nos muestra el nombre de nuestros pecados, el nombre de nuestras fallas, el nombre de nuestras debilidades. Y nosotros tenemos que conocerlas, por eso el Señor las muestra. Para que nosotros en intimidad podamos renunciar a ellas. Señor, renuncio por esto. Señor, renuncio por lo otro. Muchas veces nosotros desconocemos de cosas que están en nosotros, pero que no las vemos. O sea, para mí es difícil ver todos mis defectos. Tal vez las personas más cercanas me las van a decir, oye, Viviana, tal cosa. Oye, mira, esto. Pero no siempre voy a verme, no siempre me voy a dar cuenta de mis cosas. Pero el Señor, pero si yo tengo una comunión con Dios, pero si yo tengo un interés de ponerme a cuentas con el Padre, créeme que el Padre, que el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a revelar cuáles son esas cosas con nombre y apellido para que tú puedas tener conocimiento de causa y puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Te pido perdón, me arrepiento, me desprendo, Señor, y ayúdame a avanzar. Entonces el Señor sí o sí se nos revela, hermano. Y tenemos que andar atentos, tenemos que andar apercibidos de lo que Dios tiene para darnos. A veces andamos muy distraídos y no amados, tenemos que andar pilas, con los ojos bien abiertos. Pero no te voy a hablar de los ojos naturales. Tienes que andar pendiente con tus ojos espirituales y ver ¿qué es lo que Dios te quiere mostrar? Porque nuestra visión natural a veces es muy distraída, pero cuando estamos en el Espíritu, cuando andamos en la búsqueda del Señor, el Señor se muestra, el Señor se revela, el Señor te guía. Amén. Entonces, les decía que Dios de ninguna manera puede atender una oración corrompida, una oración de maldad. Dios escucha, y su palabra lo dice, a los justos, a los humildes y a quienes rinden su corazón a Él. Hermanos, claramente nosotros no somos perfectos. Jesús es el único perfecto. Pero cuando rendimos nuestras vidas, cuando decimos, Señor, yo me determino, Señor, yo quiero y yo me arrepiento, el Señor hace su obra, el Señor escucha la oración, el Señor escucha el clamor por misericordia, por amor, porque Él nos ama. Isaías 59,
del 16 al 20. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Después, como les decía, este capítulo habla de todas las iniquidades, rebeliones del pueblo de Israel. Pero luego en el versículo 16 dice, lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarnos, su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras y las costas lejanas les dará su merecido. Furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso impulsado por el soplo del Señor. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob, que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. Entonces, el pueblo de Israel, en medio de estar tan alejado del Señor, ellos por sí solos, ellos no podían salir. Y el Señor sabía eso, que ellos por sí solos no saldrían. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder y la autoridad para sacar al pueblo, para sacarnos a nosotros de la oscuridad, de la tiniebla, del desconocimiento? ¿Acaso no es el Señor? Y es el Señor mismo quien se enviste de justicia, quien hace lo que tiene que hacer, quien toma a su Hijo, lo pone acá en esta tierra para morir por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras enfermedades, por cada uno de nuestros pecados. Porque nosotros, hermanos, por sí solos no podemos salir de esa condición de pecado, de esa condición de estar separados del Señor. Solos no podemos salir, pero con la ayuda de Dios, con el poder y autoridad del Padre, con la justicia del Señor, con lo que Dios nos entregó a través de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos salir y podemos ser libres de todo pecado. Pero hay algo que nos toca a nosotros, y es nosotros poder aceptar y recibir ese regalo de salvación, ¿verdad? Que es Jesús, y querer ser transformados. Porque nosotros hoy estamos acá, nosotros aquí estamos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Hemos recibido al Señor. Tenemos luchas, tenemos procesos, tenemos situaciones, pero Jesús está con nosotros. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Y ustedes me dirán, ya hermana, pero estamos en un periodo de gracia, ¿sí? Una gracia inmerecida, ¿sí? Tenemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso no se pierde, eso ya Dios nos lo entregó. Pero nosotros tenemos que hacer mérito para ello. Nosotros tenemos que buscar vivir en integridad como le agrada al Padre. Nosotros tenemos que buscar el agrado del Señor. Nosotros tenemos que no permitir que las cosas que algún día nos atraparon y nos alejaron del Señor o nos mantuvieron en cautiverio, no permitir nuevamente que vengan ahora a nuestras vidas. Y para eso Dios nos da herramientas. Para eso Dios se revela a nuestras vidas. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Amén. Porque a veces no oramos, no sabemos orar, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Y a través del Espíritu Santo tenemos esa comunión con el Padre. Y eso lo tenemos. Gloria a Dios por ello. Pero vamos a entregarle al Señor ese corazón rendido, ese corazón moldeable, ese corazón que quiere ser tratado por Dios, ese corazón que quiere ser instruido por el Padre con la palabra del Señor. Porque ahí Dios va a obrar, ahí Dios va a seguir obrando. Porque vamos de camino hacia la perfección. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dios nos sigue confrontando, la palabra nos sigue confrontando. Porque vamos de camino a la perfección, amados. Entonces, es importante como hijos de Dios discernir mi oración, discernir mis intenciones hacia Dios, hacia dónde quiero ir y con quién quiero ir. Hace un mes atrás les hablaba sobre tenemos que caminar de la mano del Señor. No podemos caminar sin Él. Ok, tenemos que seguir orando y alineándonos a su voluntad y creyendo que en verdad Él trae la respuesta en tiempo oportuno. Él trae la respuesta a esas oraciones que hacen sus hijos, sus justos, los que en verdad le buscan de todo corazón. Amén.
Salmo 89, 13. Tu brazo es capaz de grandes proezas, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y camina a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestras fuerzas. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Dios. Amén. Entonces Dios es ese Dios de justicia y su brazo es capaz de grandes proezas. Amén. Entonces la mano de Dios, el brazo de Dios no se detiene. El favor de Dios no se frena. Porque Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar, Él nos quiere llevar a más. Pero es nuestro corazón y nuestra intención la que define que Él suelte y derrame su mano sobre nosotros. Amén. Porque nosotros tenemos que caminar alineados a su voluntad. Si somos hijos de Dios, tenemos que ir a la par en conjunto con Él, conforme a su palabra, para que podamos ver esas bendiciones. Porque si andamos tal vez distraídos, si andamos tal vez en oscuridad, si andamos tal vez alejados o separados de Dios, difícilmente voy a ver las bondades del Padre. No porque Él no quiera, sino porque tú no quieres. Entonces Dios siempre está dispuesto, y Dios, la respuesta del Padre va a llegar a tiempo, en la medida de la disposición de tu corazón. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque ha sido bueno. Amén.